En los límites del abrasador desierto de Kalahari se extiende un vasto oasis por el que los grandes animales de África deambulan en libertad y al que los hombres acuden maravillados. Pero durante el periodo estival, en el espacio de tan solo una semana, dos feroces ataques pusieron de manifiesto la sorprendente furia de una impresionante criatura de la antigüedad. ¿Por qué de repente atacó a los humanos? ¿Y volverá a hacerlo? Para resolver este misterio es vital la colaboración de dos equipos de expertos, uno en África y otro en los Estados Unidos. Ellos han de descubrir las claves de lo sucedido y desvelar los misterios. Ahí hay algo. Que se ocultan tras estos mortíferos asaltos. Los expertos averiguarán quién es el cazador y quién es el cazado. Cazador cazado. Peligro en el delta del Okavango. Un hermoso día de diciembre, pleno verano en el hemisferio sur, Bruce y Janice Simpson llegaron a Botsuana para celebrar su luna de miel. Habían elegido un lugar considerado por muchos el último y más impresionante paraíso de África. El delta del Okavango. Se trata del punto donde un caprichoso río vierte sus aguas cristalinas sobre las arenas del desierto de Kalahari, creando así el mayor oasis sobre la faz de la Tierra. Un gigantesco delta que se ha convertido en el refugio de las criaturas más famosas de África y también de sus más letales predadores. A los pocos días de su llegada, Bruce y Janice decidieron hacer una excursión por los agrestes parajes acompañados de un guía local. Para acceder a los enclaves con mejores vistas tenían que cruzar los pantanos que se extienden frente a su hotel. El guía impulsaba la embarcación con una pértiga. Las aguas estaban en calma. Tranquilidad y silencio. Dos elementos ideales para observar de cerca a los animales. En torno a las 10 iniciaron el regreso al campamento. Apenas había rastro de presencia animal por allí. Pero entonces, de repente y sin previo aviso, algo surgió de las aguas bajo la embarcación. El impacto arrojó a Bruce bajo la superficie mientras la criatura atrapaba a Janice en sus enormes mandíbulas. La luna de miel de ensueño se trocaba en pesadilla. ¿Pero qué animal tendría la osadía de arremeter contra una embarcación llena de gente? Sobre las aguas del Okavango impera un predador. El cocodrilo del Nilo. Estas criaturas pueden llegar a medir más de 6 metros y a pesar más de 500 kilos. Sus descomunales mandíbulas están provistas de dientes de 5 centímetros de longitud, capaces de cerrarse con una fuerza de 1000 kilos. Son infames devoradores de hombres. Se cree que en Uganda un cocodrilo gigante ha matado a más de 80 personas. A nadie le sorprendería que este hubiera sido el predador que atacó a Janice Simpson. Pero a juzgar por lo que cuenta su esposo del incidente, el responsable del ataque fue una criatura muy distinta. Lo único que vi, pues estaba de espaldas, fue una masa gris a medio metro de mí. El contorno de sus cuartos delanteros era tan ancho como la sección de la barca en la que estábamos sentados, uno tras otro, Jan y yo. El agresor no era un cocodrilo.
De hecho, se trataba de una criatura en la que ni siquiera pensamos como un predador. Un animal para muchos, perezoso, inofensivo y herbívoro. El hipopótamo. Sin embargo, ese estereotipo de criatura lenta y torpe no podría estar más alejado de la realidad. Se estima que año tras año, en África, los hipopótamos atacan y matan a más gente que cualquier otro animal. Pese a su colosal envergadura, pueden desarrollar velocidades de casi 50 km por hora, el doble que la mayoría de los humanos. Los efectos de un macho adulto arremetiendo a toda velocidad son similares a los que provocaría un camión. En el interior de sus enormes mandíbulas, los hipopótamos poseen largos colmillos capaces de atravesar a sus adversarios con unas terribles consecuencias. Se tiene constancia incluso de que han llegado a partir por la mitad a cocodrilos de 4 metros de largo. Este es el sorprendente animal que atacó la barca de los recién casados. El impacto sonó como un accidente de circulación. Y lo siguiente que recuerdo es que estaba bajo el agua. No veía nada. Bruce trató de levantarse, pero no pudo. El hipopótamo arremetió contra ellos con tanta fuerza que le dislocó el hombro y le dejó atrapado bajo la superficie. El golpe fue tan brutal que me empujó hacia el fango. Sabía que no era una zona muy profunda y sin embargo estuve a punto de ahogarme. Pero al final se liberó. Lo primero que hice fue buscar a mi esposa. No la veía, no estaba allí, y tampoco el mocoro. No había ni rastro de ella. ¿Qué le sucedió a Yanis? ¿Y por qué les atacó la criatura? Los hipopótamos se cobran vidas humanas por todo África, pero no es fácil conseguir los detalles de la mayor parte de los incidentes. El estudio de estos animales resulta tremendamente complicado y es sorprendente lo poco que los científicos saben de ellos. El asombroso asalto que sufrieron Bruce y Janis Simpson parecía un suceso insólito y aislado. Pero tan solo una semana más tarde tuvo lugar un segundo encuentro. Casi estaba anocheciendo cuando en otra de las ramificaciones del Okavango, tan indispensables para la vida en este lugar, se produjo un episodio similar. Diana Tilden Davis conocía bien este territorio. La ex Miss Sudáfrica había trabajado como guía aquí durante varios años, desde que se retiró de los concursos de belleza. Era un mundo que comprendía y amaba. Aquel día estaba terminando un documental. Diana esperaba que gracias a ese trabajo millones de personas pudieran contemplar la belleza única del delta y comprender su vulnerabilidad. Al equipo solo le faltaba filmar una toma. El director se ocupaba de estabilizar la barca para que la cámara no se moviera. Y Diana la impulsaba con su pértiga. Entonces, de repente, y sin previo aviso, un hipopótamo se abalanzó sobre ellos desde una distancia de pocos metros. Instintivamente Diana le golpeó con la vara para evitar que siguiera avanzando y entre gritos instó a sus compañeros a alejarse de allí. Marchaos, salid de aquí. La joven tuvo que enfrentarse sola a la feroz bestia. Dos ataques en cuestión de días habían puesto en peligro a dos mujeres y perturbado la tranquilidad de este paraíso africano. Pero fueron incidentes aislados o entre ambos existía una conexión, algo que pudiera transformar a esos animales en seres letales. Dos mujeres habían sido atacadas en el delta del Okavango. Fueron víctimas de agresiones accidentales o por el contrario sufrieron asaltos deliberados. Aquí en África y en todo el mundo, mucha gente cree que los hipopótamos son cortos de vista y por tanto incapaces de distinguir entre lo que representa un peligro y lo que no.
Si ese fuera el caso, tal vez los paquidermos atacaran a Janis y Diana, porque no vieron bien las barcas de las mujeres y las confundieron con cocodrilos. Sin embargo, hay dos consideraciones que contradicen dicha teoría. Los hipopótamos y los cocodrilos no suelen pelear entre sí. De hecho, con frecuencia estos gigantes viven unos junto a otros amparados por una ya duradera aunque compleja tregua. Además, su mediocre visión es una causa improbable de los ataques por otro motivo. Eso de que los hipopótamos son cortos de vista no es más que un mito. ¿Ven mal los hipopótamos? Eso es algo que no está demostrado. El profesor Bill Barclough lleva décadas estudiando a los hipopótamos. De noche, cuando salgo al campo, si ilumino la cara de un hipopótamo con una linterna, veo sus ojos brillar igual que los de los ciervos ante los faros de un coche. Ese fenómeno se debe a que poseen una membrana especial que refleja la luz y les permite ver mejor de noche. Nadie ha sido capaz todavía de poner a prueba la visión de los hipopótamos, pero otros animales que también tienen dicha membrana, como los perros, poseen asombrosas capacidades visuales. Los perros han sido objeto de numerosos estudios y pruebas y está demostrado que poseen una extraordinaria visión nocturna, por lo que es probable que los hipopótamos vean igual de bien que ellos por la noche. El profesor Greg Erickson trabaja como biólogo en el estado de Florida. Así es, los gatos y los perros poseen una excelente visión tanto de día como de noche, así que no hay motivos para suponer que los hipopótamos no vean bien también de día. Sí, estoy bastante seguro de que de día ven tan bien como nosotros y de noche mucho mejor. Así pues, no podemos achacar los ataques del Delta a un problema de visión. Y los detalles del incidente que vivieron los Simpson sugerían otro posible motivo. Los recién casados se toparon con el hipopótamo en el trayecto de regreso al hotel a través del pantano. En un principio seguían la ruta prevista, pero de repente encontraron un obstáculo en su camino, algo que les impedía el paso y les obligó a modificar su itinerario. Elefantes. Nos detuvimos y esperamos un rato. El guía incluso golpeó su vara contra el mocoro varias veces para ver si con el ruido se apartaban. Tras 5 o 6 minutos aguardando a que esos elefantes se fueran, Jan y yo convinimos en regresar por otro camino, si lo había. El guía se alejó de los gigantes. Buscábamos otro canal que atravesara el curso fluvial para así poder regresar al campamento. Y encontraron uno, pero era mucho más estrecho. Apenas tenía el ancho de un hombre con los brazos desplegados. Y por si fuera poco, lo flanqueaban a ambos lados gruesos juncos. Algo más adelante en ese canal les esperaba el hipopótamo. Navegar por una vía fluvial tan estrecha puede resultar especialmente peligroso. Este canal parece bastante abierto, pero la visibilidad de los laterales es muy limitada. Oscila entre... ¿A ti qué te parece? Un metro, metro y medio quizás. En el mejor de los casos, metro y medio. Ertis Rom es el responsable del Departamento Gestión de la Caza y como parte de su trabajo con frecuencia tiene que atrapar y trasladar hipopótamos. Los hipopótamos tienen una capacidad visual extraordinaria. Pueden verte desde casi 200 metros de distancia. Pero aquí en estas circunstancias la visibilidad está absolutamente limitada entre 1 y 2 metros más o menos. Es imposible ver más allá. Sí, la visibilidad es un gran problema. Johan Eckstein trabaja como director del departamento ecologista de un coto de caza sudafricano. Tengamos presente que los ojos de los hipopótamos están al nivel del agua, por lo que su visión es aún más limitada que la nuestra. Nosotros disponemos de cierta profundidad de campo. Pese a su excelente visión, los gruesos juncos hubieran impedido al hipopótamo ver con claridad, haciéndole muy difícil, por no decir imposible, reparar en la aproximación de los humanos. ¿Asustaron los turistas al paquidermo? Estas criaturas, como la mayoría de los animales, no solo se valen de la vista para obtener información. El resto de sus sentidos son también increíblemente agudos. Pueden olfatearte desde una distancia de 100 metros. Y por poco que cambie el viento, sabrán de inmediato dónde te encuentras. Tienen asimismo un excelente oído. El más leve roce de la ropa contra un objeto extraño les indicará que hay actividad humana en los alrededores. Dicho esto, no entiendo cómo es que un animal no percibió que aquí había actividad humana.
El hipopótamo tenía que saber que los humanos se acercaban, aunque eso no explica el motivo de su ataque. Los hipopótamos no son muy amigos de los enfrentamientos. Lo más probable es que en una situación así salgan huyendo. Son criaturas tímidas y asustadizas que tratan de evitar a los hombres siempre que pueden. ¿Por qué entonces no huyó este? Posiblemente porque estaba protegiendo su territorio. En el agua los machos de hipopótamo se muestran sumamente territoriales y para defender sus posesiones recurren a la intimidación y a la violencia. Se valen de amenazas ritualizadas, a menudo interpretadas erróneamente por los hombres como somnolientos bostezos, para intimidar a sus rivales con su tamaño y su armamento. Si esta técnica no da resultado, los luchadores se enzarzan y ponen a prueba la fuerza del contrario. Sin embargo, los empujones iniciales pronto pueden dar lugar a un combate a vida o muerte en toda regla. Las mandíbulas de los hipopótamos están perfectamente equipadas para estas lides. Aunque pertenecen a un macho joven, en estos huesos se aprecia con total claridad la estructura del cráneo del animal. Como ven, estos dientes no son los de un herbívoro. Los hipopótamos arrancan la vegetación con los labios. Los colmillos son para defenderse. Los colmillos, que nunca dejan de crecer, están afilados como cuchillas. Y estos ni siquiera son de los grandes. Suelen alcanzar dimensiones bastante mayores. Por lo general los afilan frotándolos uno contra otro. Uno desde arriba y el otro desde abajo. Así este de aquí siempre está a punto. Esas fueron las armas a las que Janice Simpson se enfrentó. Bruce buscó desesperadamente a su esposa y al final la encontró. Corrí hacia ella y le di la vuelta. Tenía un mordisco en la parte delantera del pecho que le atravesaba el cuerpo. El animal también le mordió en la cabeza. Perdía mucha sangre y muy rápido. Había sangre por todas partes. Bruce y el guía hicieron cuanto pudieron por salvarla, pero Janice Simpson murió casi al instante. En los momentos posteriores a la tragedia, Bruce recordó un inquietante detalle sobre el ataque, uno que pone en duda la territorialidad como motivo de la agresión. Y es que cuando Bruce salió a la superficie, el atacante ya no estaba. Le oí marcharse y cuando quise darme cuenta se había ido. Sucedió todo en una fracción de segundo. El hipopótamo huyó. Pero los machos dominantes no abandonan su territorio ni dejan a sus hembras desprotegidas. ¿No crees que una disputa territorial pudo tener algo que ver en todo esto? No, no lo creo probable, pues un macho territorial estaría con sus hembras. Y en este caso, se trataba de un hipopótamo aislado. El hipopótamo estaba solo. Aquí un hipopótamo dominante estaría con la manada. No es probable que el animal atacara a los turistas por motivos territoriales. Ya. El agresor de Janice Simpson no era un macho territorial. Tampoco el de Diana Tilden Davis. Diana, al igual que Janice, tuvo un encuentro con un hipopótamo solitario lejos de una manada consolidada. Sin embargo, en su caso, el animal continuó acosándola. Diana consiguió repeler la agresión inicial, pero el animal cargó contra ella una segunda vez y destrozó su barca. La joven trató de aferrarse a algo, pero el paquidermo seguía arrastrándola hacia sus fauces. Si no fue un ataque territorial, ¿a qué se debió entonces la agresión? ¿Y por qué se mostró el hipopótamo tan feroz? Las dos mujeres que fueron atacadas en el delta del Okavango se toparon con animales que actuaban en solitario y que se encontraban muy lejos de una manada. No es normal que un hipopótamo esté solo.
Por lo general suelen concentrarse en grupos y rara vez abandonan la comodidad y la seguridad de una manada. Lo que sigue intrigándome es por qué estaba solo el animal. ¿Por qué era un animal aislado? De otro encuentro con un hipopótamo solitario se extrajo una posible explicación a este comportamiento. Danny Maini se encontraba en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica disfrutando de una escapada de fin de semana con su familia. El primer día su sobrina Anina le pidió un favor. Anina quería ir a ver los hipopótamos desde el mirador aquella mañana. Temprano. Así pues, se detuvieron en un lugar desde el que había excelentes vistas para observar a una gran manada de hipopótamos que descansaba en el río. Los animales parecían tranquilos y los dos disfrutaron contemplándolos. Estuvieron allí un cuarto de hora antes de emprender el regreso. Por el camino se encontraron con la esposa de Danny, Aniki. Los tres decidieron seguir explorando juntos un rato más. Le preguntamos a uno de los trabajadores del parque desde dónde disfrutaríamos de las mejores vistas de la zona. Y nos indicó un embalse. Nada más llegar allí, vimos al hipopótamo en el agua. A 1 kilómetro del río y del resto de la manada, había un hipopótamo solitario esperando en el agua. Al verlo pensamos, qué animal tan bonito. Ni siquiera se nos pasó por la cabeza que pudiera ser peligroso. La familia estuvo observando un rato a la gigantesca criatura. Luego, Danny decidió marcharse para ir en busca del resto de la familia. Llevaba 5 minutos caminando cuando oyó un grito. Y vio a Anina acercarse a él corriendo, aterrada. Me dijo que el hipopótamo había atacado a Aniki. Danny corrió en auxilio de su esposa. La llamé, grité, Aniki, ¿dónde estás? Al llegar descubrió una escena espeluznante. Cuando la vi me dijo, solo ten presente que te quiero. Aniki Maini moría instantes después. Al igual que las otras 2 mujeres víctimas de un ataque en el delta, se topó con un hipopótamo solitario. Pero tal vez Aniki dejara una pista sobre los motivos de la agresión, pues grabó a su asesino con una cámara. Este es el vídeo que grabó Aniki Maini la mañana en que fue atacada. Por el momento, el comportamiento del hipopótamo parece normal. Permanece en el río junto a los juncos. Probablemente el agua tenga la profundidad perfecta para que saque la cabeza a tomar una bocanada de aire. Entonces, de momento no parece alterado ni nada similar. Tiene el aspecto de un hipopótamo satisfecho. Por ahora no parece agresivo. Las imágenes finales que grabó la cámara revelan el motivo por el que este plácido animal se transformó en una bestia letal. Hay una cría. Ahí se ve a una cría. Es un recién nacido muy pequeño. La cría convirtió a la madre hipopótamo en un ser con una temible fuerza. ¿Entonces la hembra podría mostrarse muy protectora en esta situación? Sí. Las madres con crías pequeñas atacarán a cualquiera que se les acerque, incluso a un hombre. En esa fase son muy agresivas. ¿Es posible que los animales solitarios que atacaron a Janice y Diana fueran también madres que protegían a sus hijos? Pocos predadores osarían arremeter contra un hipopótamo adulto, pero sus pequeños son presas fáciles. Leones, hienas e incluso pitones siempre tratan de hacerse con uno de esos apetitosos bocados de 50 kilos de peso. Las madres han de estar alerta en todo momento para proteger a sus crías, incluso de otros hipopótamos. Suelen separarse del grueso de la manada, a veces incluso varios kilómetros, y se instalan en remansos aislados. El mayor peligro que corren las crías de hipopótamo es ser pisoteadas por sus congéneres. Pero no hace mucho se ha descubierto algo sorprendente. La envergadura de los adultos no es lo único que representa una amenaza para ellos. Tenemos constancia de que los machos matan deliberadamente a algunas crías, al parecer sobre todo a las de otros machos. Con tal infanticidio consiguen que la hembra esté preparada para volver a aparearse antes y minimizan la competencia para la continuidad de su estirpe.
Por eso, si desean mantener a sus pequeños a salvo, las nuevas madres deben ocultarse lejos de la manada. Todos los ataques fueron perpetrados por hipopótamos solitarios. Sin embargo, no es muy probable que los agresores del delta fueran madres feroces, ya que ninguno de los escenarios de los encuentros eran apropiados para sus crías. Una hembra nunca tendría a su pequeño en un juncal como este. No es lo habitual. Las hembras suelen buscar áreas abiertas también por el lateral. Sí, por lo general tienen juncos a un lado del estanque y al otro una zona de terreno abierto, por la que pueden salir del agua. Los hipopótamos no nadan, y tampoco lo hacen sus crías. Se limitan a caminar por el fondo, de modo que siempre han de tener cerca una playa a la que poder salir a descansar. Pero ninguno de esos ataques tuvo lugar cerca de una zona así. Si los hipopótamos solitarios que agredieron a Janis y Diana no estaban protegiendo a sus cachorros ni defendiendo su territorio, ¿por qué atacaron? Diana se enfrentaba a un agresor potencialmente letal. El animal retrocedió ante su defensa inicial. Pero cargó contra ella una segunda vez. Haciéndole frente, Diana ganó tiempo para que sus compañeros escaparan. Pero al final no pudo resistir más. Resbaló y sus piernas quedaron al alcance del animal. De un solo mordisco, el paquidermo casi le seccionó la pierna por la pantorrilla izquierda, y no le bastó con eso. Podría existir una sorprendente explicación para esta ferocidad. Además del infanticidio, los científicos han descubierto otro asombroso comportamiento de los hipopótamos. En momentos en los que se hallan sometidos a presiones extremas, cuando se acaba el agua o la comida, los animales son capaces de actos impensables. Durante cientos de años, nosotros los humanos creíamos que los hipopótamos eran estrictamente vegetarianos. Pero nos equivocábamos. En este vídeo, vemos a un hipopótamo buscando carroña en el cadáver de un búfalo. También han sido observados comiéndose los restos de individuos de su propia especie. E incluso tenemos constancia de ejemplares que han mostrado un comportamiento predatorio. Los han visto matando a otros animales para comérselos. ¿Tuvieron algo que ver los ataques a humanos con esta inesperada y sombría faceta de su naturaleza? Y en ese caso, ¿habría alguna forma de saber qué empujó a los hipopótamos a tales extremos? Los dos ataques a humanos acaecidos en el delta del Okavango llevaron a mucha gente a preguntarse si los hipopótamos se encontraban sometidos a condiciones extremas y desesperadas que pudieran transformarlos en seres letales. En verano, la época de las agresiones, esta región sufre un calor brutal. Las temperaturas rondan los 40 grados Celsius y puede resultar difícil conseguir esa agua tan necesaria para la vida. Los dos encuentros tuvieron lugar en diciembre, mes en el que las lluvias suelen regresar a la zona. Pero ese año se retrasaron y una tremenda sequía azotó a gran parte de la región. Pese a todo, que haya sequía en el Okavango no significa que no quede nada de agua. Mantiene el delta un río que fluye desde la lejana Angola, donde las lluvias anuales son muy abundantes. Las crecidas bajan por el curso fluvial y se dispersan por las planicies manteniendo vivo el oasis. Había agua más que suficiente para beber cuando tuvieron lugar los ataques. La situación no era tan terrible como para justificar que los animales atacaran a los humanos movidos por la desesperación. De modo que tal vez el motivo de la agresión no estuviera en el comportamiento de los hipopótamos, sino en el de los humanos. Poco después, se registró otro encuentro que respalda esta teoría.
Richard Gumedi salió de su hogar en una zona rural de Sudáfrica para ir a pescar. El único modo de sacar a su familia adelante era la pesca con redes de enmalle, pero como esta práctica es ilegal, Richard solía actuar de noche. Aquel día salí de casa y fui a trabajar al lugar que acostumbro a frecuentar. Allí lancé mi red y esperé hasta las 2 más o menos. Cuando Richard dio por concluida su salida, ya era noche cerrada. Así que regresó a la barca que había dejado oculta entre los juncos. Entonces sucedió. El hipopótamo apareció de repente y cargó contra mí a toda velocidad. Y antes de que pudiera darme cuenta, me encontré con toda la cabeza hasta el cuello, en el interior de su boca. Luego el animal hizo así y me lanzó a un lado. Como prueba de lo sucedido, conservo esta cicatriz. Milagrosamente, Richard Gumedi sobrevivió con diversas heridas menores. Y pronto quedó claro por qué sufrió tan tremendo ataque. Sin duda, salió de entre la maleza y prosiguió su carga en el agua. El animal se asustó al ver a Richard. Además, este sin querer le cortó la salida al río dejándolo acorralado, motivo por el que el paquidermo le agredió. Sin embargo, no parece que los ataques que sufrieron Janice o Diana se produjeran en circunstancias similares. De hecho, el hipopótamo que mató a Janice Simpson salió del agua inmediatamente después de acabar con ella. Vimos la orilla por la que salió a tierra firme, estaba allí cerca. ¿Por qué abandonaría el animal su refugio? Quizás identificar a un amigo o enemigo por señales que nosotros ni siquiera escuchamos. Dime, Bill, ¿qué buscamos aquí? Es una especie de huella de voz. Lo de esta zona se registró en la superficie y los sonidos que aparecen bajo la línea los grabó un hidrófono, un micrófono subacuático. Así pues, este es el sonido de la superficie. Y ahora los sonidos bajo el agua. ¿Has oído algo? Sí. Eran como los clics que emiten las ballenas. Sí, es un sonido muy similar al de las ballenas. De hecho, las orcas emiten uno casi idéntico. El motivo por el que dichos sonidos se parecen tanto es asombroso. No hace mucho se estudiaron las moléculas, el ADN, y al hacerlo se descubrió que el ADN de los hipopótamos es muy similar al de las ballenas, los delfines y ese tipo de animales. Entiendo. Aunque resulte increíble, análisis de ADN realizados en los últimos tiempos han planteado la posibilidad de que los parientes más cercanos del hipopótamo tal vez no sean los cerdos, como muchos creyeron durante largo tiempo, sino las ballenas y los delfines. Al igual que sus parientes marinos, los hipopótamos paren bajo el agua, como demuestran estas imágenes tomadas en Busch Gardens en Tampa Bay. Sin embargo, a diferencia de sus gigantescos primos, los hipopótamos no emplean los sonidos subacuáticos como sonar. Entonces, ¿para qué los usan? Creemos que para comunicarse. Con esos chasquidos fáciles de localizar avisan a otros hipopótamos que están en el agua. Es como si dijeran, voy hacia allá, no me golpees. Si los hipopótamos se valen de esos chasquidos subacuáticos para evitar encuentros agresivos, tal vez los animales que protagonizaron los ataques, al escuchar la aproximación de las barcas, no lo interpretaran como una señal amistosa precisamente, y consideraran a los hombres una amenaza. Diana y su equipo de rodaje se desplazaban en un silencio casi absoluto, excepto por una cosa. El director caminaba por el agua. ¿Escuchó el animal su llegada y la consideró un acercamiento hostil? Lo cierto es que los hipopótamos cierran las orejas cuando están sumergidos, aunque eso no significa que no puedan oír. Como comprobarán, esta descomunal mandíbula está unida por aquí, muy cerca de donde se encuentra el oído interno bajo el cráneo. Los sonidos que se producen bajo el agua hacen vibrar la mandíbula inferior. En el hueso hay partes muy gruesas que responden a los sonidos de alta frecuencia. Los sonidos de baja frecuencia se perciben en las partes más finas. Cuando la vibración recorre la mandíbula, resuena en el oído interno, lo que les permite escuchar también los sonidos bajo el agua. Vaya. En un medio aéreo oyen con el oído externo, como nosotros, pero cuando tienen la cabeza bajo el agua también pueden detectar y escuchar sonidos. Ignoro si algún otro animal posee la misma capacidad.
Ya tuviera las orejas bajo el agua o sobre ella, lo más probable es que el hipopótamo oyera acercarse a los humanos. Y puesto que no detectó el perceptivo aviso de un congénere suyo, quizás se temiera lo peor. Pese a todo, la mayoría de los hipopótamos se hubiera dado media vuelta para huir del intruso desconocido. ¿Qué decidió a este animal a lanzarse al ataque? El hipopótamo que agredió a Diana Tilden Davis no demostró intención alguna de retirarse hasta que un compañero de la joven disparó una bengala al aire. El ruido sobresaltó al animal el tiempo suficiente para que Diana escapara. Al recordar la experiencia, Diana reparó en un revelador detalle sobre el animal que la atacó. Estaba en aguas de escasa profundidad. Cuando se levantó, tenía toda la cabeza sobre la superficie. Aquí el nivel del agua es muy bajo para un hipopótamo. Uno de los requisitos básicos del hábitat de estas criaturas es que la profundidad del mismo les permita sumergirse. Cuando se sienten amenazados, los hipopótamos se sumergen en zonas profundas del curso fluvial y permanecen bajo el agua hasta 8 minutos, lo cual no resultaría tan fácil en aguas someras. La altura de un hipopótamo sería más o menos esta. Y aunque estuviera tumbado, un tercio de su cuerpo sobresaldría del agua. De modo que, para poder sumergirse, el animal necesitaría que en el fondo del canal hubiera un agujero. El hipopótamo se creó él mismo un lugar de esas características. Como era bastante grande y la profundidad muy reducida, se había excavado una suerte de madriguera en la arena que le permitía quedar completamente sumergido. Sin duda, trataba de esconderse. Bruce Simpson cree que el animal que mató a su esposa también se escondía. El hipopótamo tenía que estar sumergido y agazapado en el agua, porque donde se encontraba no había más de 1 metro de profundidad. Solo estando agazapado, podía permanecer allí sin ser visto. ¿Por qué dos feroces gigantes como esos decidirían esconderse tan lejos? Bill, son animales absolutamente formidables, de dimensiones descomunales, con unos colmillos asombrosos. Me parece increíble que tengan enemigos naturales. Probablemente solo tengan un verdadero enemigo, nosotros, los seres humanos. Hace al menos 50.000 años que desarrollamos armas capaces de matar a estas criaturas. Es posible que los animales se estuvieran ocultando de un antiguo adversario. Y desde entonces habrán pasado a grandes rasgos unas 5.000 generaciones de hipopótamos, mucho tiempo, el suficiente para que la evolución ocasionara en su comportamiento cambios destinados a permitirles defenderse del ser humano. ¿Crees que por ese motivo es más probable que atacaran a un hombre? Sin duda, con los años nos hemos convertido en sus enemigos por excelencia. En los últimos tiempos, la amenaza que los humanos suponen para los hipopótamos no ha hecho sino acrecentarse. Cuando el mundo prohibió el comercio del marfil de elefante en 1989, se inició la caza de los hipopótamos por sus colmillos. Se estima que a lo largo de la pasada década se ha producido un descenso del 20% en las poblaciones de estas criaturas. Sin embargo, en el delta, los paquidermos están protegidos y no es muy probable que las persecuciones que han tenido lugar en otros puntos hayan hecho a los residentes de Botsuana más proclives a la violencia. ¿Qué empujó entonces a dos animales a intentar esconderse únicamente para atacar en el reducido espacio de una semana? Existe un dato crucial en el que Diana reparó cuando su agresor se abalanzó sobre ella. Cuando vino por nosotros llevaba la boca abierta y vi que tenía muchos cortes y desgarros. Además, parecían haberle mordido la oreja y en la cara presentaba marcas abiertas. Eran heridas recientes. El hipopótamo que la atacó era un joven macho herido de gravedad. Y solo hay una bestia capaz de infligir tales heridas a un animal tan temible. Otro hipopótamo. Aunque los grandes machos pueden luchar entre sí en cualquier momento, aquel mes de diciembre los enfrentamientos habían sido especialmente feroces. Habíamos escuchado multitud de peleas por todo el lugar, se oían por todas partes. Bruce Simpson también las oyó. Hubo muchas peleas entre los hipopótamos. Eso sí explicaría por qué tanta agresividad en los machos. Aunque la crecida anual había llegado al delta, la falta de lluvia vivida con anterioridad hizo que solo pudieran encontrarse los herbarios de los que se alimentan estos seres a lo largo de los canales.
Eso obligó a los hipopótamos a concentrarse en áreas más reducidas. Ni siquiera podía empezar a contarlos. Una de las cosas que más me sorprendió fue la gran densidad de la población de hipopótamos. Esta gran concentración de insaciables apetitos dio lugar a otro problema. Cuando los territorios son tan pequeños, se hace complicado encontrar comida. Y creo que eso imprime en ellos una mayor presión que propicia más de una agresión. Los machos dominantes se muestran más propensos a atacar debido a la falta de buenos alimentos y al aumento de la competencia. En esos momentos, los hipopótamos se transforman en criaturas sumamente territoriales y entre ellos estallan numerosos enfrentamientos. Para un joven macho, dichas peleas pueden resultar letales. De ahí que muchos opten por esconderse. Pero cuando los territorios se hallan muy próximos unos de otros, existen pocos lugares que no estén ya ocupados. Los jóvenes machos, especialmente en la época del año en la que los echan de las manadas más nutridas, suelen estar cubiertos de cortes y heridas. Y los hemos visto con mucha frecuencia en zonas relativamente poco profundas como estas, refugiados entre los juncos. Los jóvenes hipopótamos, magullados, ensangrentados y quizá también aterrados ante la posibilidad de que los gigantescos machos les arrebaten la vida, se ocultan todo el tiempo que pueden con la esperanza de que la amenaza que pende sobre ellos desaparezca. Pero en los encuentros referidos, esa amenaza no pasó, y ambos lucharon por su vida atacando a los humanos que involuntariamente se acercaron a ellos. Me atacó porque estaba herido. Y un animal herido es totalmente imprevisible. Lo mueve el instinto de supervivencia. Diana Tilden Davis también demostró una gran voluntad de sobrevivir. Ha pasado más de 2 años rehabilitando la pierna que milagrosamente lograron salvar. Y ya planea regresar a su amado delta junto a sus hipopótamos. He visto al hipopótamo 2 veces desde el incidente. La experiencia para él fue tan traumática como para mí, por lo que creo que entre nosotros se ha establecido un cierto vínculo. Bruce Simpson siente lo mismo. Uno de mis objetivos es poder regresar y disfrutar tanto como aquella vez, observando a los hipopótamos y fotografiándolos. En muchos aspectos, ahora me siento unido a ellos. Puede que la relación entre el hombre y el hipopótamo nunca haya sido fácil. Y la dependencia de estos animales del agua dulce seguirá enfrentándolos a una población humana en constante expansión. Pero siempre que abandonemos nuestros dominios y nos adentremos en los de los hipopótamos, hemos de tener presente que nuestros conocimientos son limitados y que nuestras valoraciones respecto al mundo natural a menudo están llenas de prejuicios. Y es que si olvidamos que las vidas de las criaturas de este mundo son tan complejas como las nuestras, nosotros, los humanos, podemos perder nuestra antigua posición de cazadores y terminar convirtiéndonos en los cazados. Así pues, no podemos achacar los ataques del Delta a un problema de visión. Y los detalles del incidente que vivieron los Simpson sugerían otro posible motivo. Los recién casados se toparon con el hipopótamo en el trayecto de regreso al hotel a través del pantano. En un principio seguían la ruta prevista, pero de repente encontraron un obstáculo en su camino, algo que les impedía el paso y les obligó a modificar su itinerario. Elefantes. Nos detuvimos y esperamos un rato. El guía incluso golpeó su vara contra el mocoro varias veces para ver si con el ruido se apartaban. Tras 5 o 6 minutos aguardando a que esos elefantes se fueran, Jan y yo convinimos en regresar por otro camino, si lo había. El guía se alejó de los gigantes. Buscábamos otro canal que atravesara el curso fluvial
para así poder regresar al campamento. Y encontraron uno, pero era mucho más estrecho. Apenas tenía el ancho de un hombre con los brazos desplegados, y por si fuera poco lo flanqueaban a ambos lados gruesos juncos. Algo más adelante en ese canal les esperaba el hipopótamo. Navegar por una vía fluvial tan estrecha puede resultar especialmente peligroso. Este canal parece bastante abierto, pero la visibilidad de los laterales es muy limitada. Oscila entre... ¿A ti qué te parece? 1 metro, metro y medio quizás. En el mejor de los casos, metro y medio. Ertis Rom es el responsable del departamento gestión de la caza y como parte de su trabajo con frecuencia tiene que atrapar y trasladar hipopótamos. Los hipopótamos tienen una capacidad visual extraordinaria. Pueden verte desde casi 200 metros de distancia. Pero aquí en estas circunstancias la visibilidad está absolutamente limitada entre 1 y 2 metros más o menos. Es imposible ver más allá. Sí, la visibilidad es un gran problema. Johan Ekstein trabaja como director del departamento ecologista de un coto de caza sudafricano. Tengamos presente que los ojos de los hipopótamos están al nivel del agua, por lo que su visión es aún más limitada que la nuestra. Nosotros disponemos de cierta profundidad de campo. Pese a su excelente visión, los gruesos juncos hubieran impedido al hipopótamo ver con claridad, haciéndole muy difícil, por no decir imposible, reparar en la aproximación de los humanos. ¿Asustaron los turistas al paquidermo? Estas criaturas, como la mayoría de los animales, no solo se valen de la vista para obtener información. El resto de sus sentidos son también increíblemente agudos. Aunque los grandes machos pueden luchar entre sí en cualquier momento, aquel mes de diciembre los enfrentamientos habían sido especialmente feroces. Habíamos escuchado multitud de peleas por todo el lugar, se oían por todas partes. Bruce Simpson también las oyó. Hubo muchas peleas entre los hipopótamos. Eso sí explicaría por qué tanta agresividad en los machos. Aunque la crecida anual había llegado al delta, la falta de lluvia vivida con anterioridad hizo que solo pudieran encontrarse los herbarios de los que se alimentan estos seres a lo largo de los canales. Eso obligó a los hipopótamos a concentrarse en áreas más reducidas. Ni siquiera podía empezar a contarlos. Una de las cosas que más me sorprendió fue la gran densidad de la población de hipopótamos. Esta gran concentración de insaciables apetitos dio lugar a otro problema. Cuando los territorios son tan pequeños, se hace complicado encontrar comida. Y creo que eso imprime en ellos una mayor presión que propicia más de una agresión. Los machos dominantes se muestran más propensos a atacar debido a la falta de buenos alimentos y al aumento de la competencia. En esos momentos, los hipopótamos se transforman en criaturas sumamente territoriales y entre ellos estallan numerosos enfrentamientos. Para un joven macho, dichas peleas pueden resultar letales. De ahí que muchos opten por esconderse. Pero cuando los territorios se hallan muy próximos unos de otros, existen pocos lugares que no estén ya ocupados. Los jóvenes machos, especialmente en la época del año en la que los echan de las manadas más nutridas, suelen estar cubiertos de cortes y heridas. Y los hemos visto con mucha frecuencia en zonas relativamente poco profundas como estas, refugiados entre los juncos. Los jóvenes hipopótamos, magullados, ensangrentados y quizá también aterrados ante la posibilidad de que los gigantescos machos les arrebaten la vida, se ocultan todo el tiempo que pueden con la esperanza de que la amenaza que pende sobre ellos desaparezca. Pero en los encuentros referidos, esa amenaza no pasó, y ambos lucharon por su vida atacando a los humanos que involuntariamente se acercaron a ellos. Me atacó porque estaba herido. Y un animal herido es totalmente imprevisible. Lo mueve el instinto de supervivencia. Diana Tilden Davis también demostró una gran voluntad de sobrevivir. Ha pasado más de 2 años rehabilitando la pierna que milagrosamente lograron salvar. Y ya planea regresar a su amado delta junto a sus hipopótamos. He visto al hipopótamo 2 veces desde el incidente. La experiencia para él fue tan traumática como para mí, por lo que creo que entre nosotros se ha establecido... Me parece normal. Permanece en el río junto a los juncos. Probablemente el agua tenga la profundidad perfecta para que saque la cabeza a tomar una bocanada de aire.
Entonces, de momento no parece alterado ni nada similar. Tiene el aspecto de un hipopótamo satisfecho, por ahora no parece agresivo. Las imágenes finales que grabó la cámara revelan el motivo por el que este plácido animal se transformó en una bestia letal. Hay una cría, ahí se ve a una cría, es un recién nacido muy pequeño. La cría convirtió a la madre hipopótamo en un ser con una temible fuerza. Entonces, ¿la hembra podría mostrarse muy protectora en esta situación? Sí, las madres con crías pequeñas atacarán a cualquiera que se les acerque, incluso a un hombre. En esa fase son muy agresivas. Es posible que los animales solitarios que atacaron a Janice y Diana fueran también madres que protegían a sus hijos. Pocos predadores osarían arremeter contra un hipopótamo adulto, pero sus pequeños son presas fáciles. Leones, hienas e incluso pitones siempre tratan de hacerse con uno de esos apetitosos bocados de 50 kilos de peso. Las madres han de estar alerta en todo momento para proteger a sus crías, incluso de otros hipopótamos. Suelen separarse del grueso de la manada, a veces incluso varios kilómetros, y se instalan en remansos aislados. El mayor peligro que corren las crías de hipopótamo es ser pisoteadas por sus congéneres. Pero no hace mucho se ha descubierto algo sorprendente. La envergadura de los adultos no es lo único que representa una amenaza para ellos. Tenemos constancia de que los machos matan deliberadamente a algunas crías, al parecer sobre todo a las de otros machos. Con tal infanticidio consiguen que la hembra esté preparada para volver a aparearse antes y minimizan la competencia para la continuidad de su estirpe. Por eso, si desean mantener a sus pequeños a salvo, las nuevas madres deben ocultarse lejos de la manada. Todos los ataques fueron perpetrados por hipopótamos solitarios. Sin embargo, no es muy probable que los agresores del delta fueran madres feroces, ya que ninguno de los escenarios de los encuentros eran apropiados para sus crías. Una hembra nunca tendría a su pequeño en un juncal como este. No es lo habitual. Las hembras suelen buscar áreas abiertas también por el lateral. Sí, por lo general tienen juncos a un lado del estanque y al otro una zona de terreno abierto, por la que pueden salir del agua. Los hipopótamos no nadan, y tampoco lo hacen sus crías. Se limitan a caminar por el fondo, de modo que siempre han de tener cerca una playa a la que poder salir a descansar. Pero ninguno de esos ataques tuvo lugar cerca de una zona así. Si los hipopótamos solitarios que agredieron a Janice y Diana no estaban protegiendo y vio a Anina acercarse a él corriendo, aterrada. Me dijo que el hipopótamo había atacado a Aniki. Dani corrió en auxilio de su esposa. La llamé, grité, Aniki, ¿dónde estás? Al llegar descubrió una escena espeluznante. Cuando la vi me dijo, solo ten presente que te quiero. Aniki Maini moría instantes después. Al igual que las otras dos mujeres víctimas de un ataque en el delta, se topó con un hipopótamo solitario. Pero tal vez Aniki dejara una pista sobre los motivos de la agresión, pues grabó a su asesino con una cámara. Este es el vídeo que grabó Aniki Maini la mañana en que fue atacada. Por el momento, el comportamiento del hipopótamo parece normal. Permanece en el río junto a los juncos. Probablemente el agua tenga la profundidad perfecta para que saque la cabeza a tomar una bocanada de aire. Entonces, de momento no parece alterado ni nada similar. Tiene el aspecto de un hipopótamo satisfecho, por ahora no parece agresivo. Las imágenes finales que grabó la cámara revelan el motivo por el que este plácido animal se transformó en una bestia letal. Hay una cría, ahí se ve a una cría, es un recién nacido muy pequeño. La cría convirtió a la madre hipopótamo en un ser con una temible fuerza. Entonces, ¿la hembra podría mostrarse muy protectora en esta situación? Sí, las madres con crías pequeñas atacarán a cualquiera que se les acerque, incluso a un hombre. En esa fase son muy agresivas. Es posible que los animales solitarios que atacaron a Janice y Diana fueran también madres que protegían a sus hijos. Pocos predadores osarían arremeter contra un hipopótamo adulto, pero sus pequeños son presas fáciles. Leones, hienas e incluso pitones siempre tratan de hacerse con uno de esos apetitosos bocados de 50 kilos de peso.
Las madres han de estar alerta en todo momento para proteger a sus crías, incluso de otros hipopótamos. Suelen separarse del grueso de la manada, a veces incluso varios kilómetros, y se instalan en remansos aislados. El mayor peligro que corren las crías de hipopótamo es ser pisoteadas por sus congéneres. Pero no hace mucho se ha descubierto algo sorprendente. La envergadura de los adultos no es lo único que representa una amenaza para ellos. Tenemos constancia de que los machos matan deliberadamente a algunas crías, al parecer sobre todo a las de otros machos. Con tal infanticidio consiguen que la hembra esté preparada para volver a aparearse antes y minimizan la competencia para la continuidad de su estirpe. Por eso, si desean mantener a sus pequeños a salvo, las nuevas madres deben ocultarse lejos de la manada. El hipopótamo que agredió a Diana Tilden Davis no demostró intención alguna de retirarse hasta que un compañero de la joven disparó una bengala al aire. El ruido sobresaltó al animal el tiempo suficiente para que Diana escapara. Al recordar la experiencia, Diana reparó en un revelador detalle sobre el animal que la atacó. Estaba en aguas de escasa profundidad. Cuando se levantó, tenía toda la cabeza sobre la superficie. Aquí el nivel del agua es muy bajo para un hipopótamo. Uno de los requisitos básicos del hábitat de estas criaturas es que la profundidad del mismo les permita sumergirse. Cuando se sienten amenazados, los hipopótamos se sumergen en zonas profundas del curso fluvial y permanecen bajo el agua hasta 8 minutos, lo cual no resultaría tan fácil en aguas someras. La altura de un hipopótamo sería más o menos esta. Y aunque estuviera tumbado, un tercio de su cuerpo sobresaldría del agua. De modo que, para poder sumergirse, el animal necesitaría que en el fondo del canal hubiera un agujero. El hipopótamo se creó él mismo un lugar de esas características. Como era bastante grande y la profundidad muy reducida, se había excavado una suerte de madriguera en la arena que le permitía quedar completamente sumergido. Sin duda, trataba de esconderse. Bruce Simpson cree que el animal que mató a su esposa también se escondía. El hipopótamo tenía que estar sumergido y agazapado en el agua, porque donde se encontraba no había más de 1 metro de profundidad. Solo estando agazapado, podía permanecer allí sin ser visto. ¿Por qué dos feroces gigantes como esos decidirían esconderse tan lejos? Bill, son animales absolutamente formidables, de dimensiones descomunales, con unos colmillos asombrosos. Me parece increíble que tengan enemigos naturales. Probablemente solo tengan un verdadero enemigo, nosotros, los seres humanos. Hace al menos 50.000 años que desarrollamos armas capaces de matar a estas criaturas. Es posible que los animales se estuvieran ocultando de un antiguo adversario. Y desde entonces habrán pasado a grandes rasgos unas 5.000 generaciones de hipopótamos, mucho tiempo, el suficiente para que la evolución ocasionara en su comportamiento cambios destinados a permitirles defenderse del ser humano. ¿Crees que por ese motivo es más probable que atacaran a un hombre? Sin duda, con los años nos hemos convertido en sus enemigos por excelencia. En los últimos tiempos, la amenaza que los humanos suponen para los hipopótamos no ha hecho sino acrecentarse. Cuando el mundo prohibió el comercio del marfil de elefante en 1989, se inició la caza de los hipopótamos por sus colmillos. Se estima que a lo largo de la pasada década se ha producido un descenso del ver hacer una excursión por los agrestes parajes acompañados de un guía local. Para acceder a los enclaves con mejores vistas tenían que cruzar los pantanos que se extienden frente a su hotel. El guía impulsaba la embarcación con una pértiga. Las aguas estaban en calma. Tranquilidad y silencio. Dos elementos ideales para observar de cerca a los animales. En torno a las 10 iniciaron el regreso al campamento. Apenas había rastro de presencia animal por allí.
Pero entonces, de repente y sin previo aviso, algo surgió de las aguas bajo la embarcación. El impacto arrojó a Bruce bajo la superficie mientras la criatura atrapaba a Janis en sus enormes mandíbulas. La luna de miel de ensueño se trocaba en pesadilla. ¿Pero qué animal tendría la osadía de arremeter contra una embarcación llena de gente? Sobre las aguas del Okavango impera un predador. El cocodrilo del Nilo. Estas criaturas pueden llegar a medir más de 6 metros y a pesar más de 500 kilos. Sus descomunales mandíbulas están provistas de dientes de 5 centímetros de longitud, capaces de cerrarse con una fuerza de 1000 kilos. Son infames devoradores de hombres. Se cree que en Uganda un cocodrilo gigante ha matado a más de 80 personas. A nadie le sorprendería que este hubiera sido el predador que atacó a Janis Simpson. Pero a juzgar por lo que cuenta su esposo del incidente, el responsable del ataque fue una criatura muy distinta. Lo único que vi, pues estaba de espaldas, fue una masa gris a medio metro de mí. El contorno de sus cuartos delanteros era tan ancho como la sección de la barca en la que estábamos sentados, uno tras otro, Jan y yo. El agresor no era un cocodrilo. De hecho, se trataba de una criatura en la que ni siquiera pensamos como un predador. Un animal para muchos, perezoso, inofensivo y herbívoro. El hipopótamo. Oasis por el que los grandes animales de África deambulan en libertad y al que los hombres acuden maravillados. Pero durante el periodo estival, en el espacio de tan solo una semana, 2 feroces ataques pusieron de manifiesto la sorprendente furia de una impresionante criatura de la antigüedad. ¿Por qué de repente atacó a los humanos? ¿Y volverá a hacerlo? Para resolver este misterio es vital la colaboración de 2 equipos de expertos. Uno en África y otro en los Estados Unidos. Ellos han de descubrir las claves de lo sucedido y desvelar los misterios. Ahí hay algo. Que se ocultan tras estos mortíferos asaltos. Los expertos averiguarán quién es el cazador y quién es el cazado. Cazador cazado. Peligro en el delta del Okavango. Un hermoso día de diciembre, pleno verano en el hemisferio sur, Bruce y Janis Simpson llegaron a Botsuana para celebrar su luna de miel. Habían elegido un lugar considerado por muchos el último y más impresionante paraíso de África. El delta del Okavango. Se trata del punto donde un caprichoso río vierte sus aguas cristalinas sobre las arenas del desierto de Kalahari, creando así el mayor oasis sobre la faz de la Tierra. Un gigantesco delta que se ha convertido en el refugio de las criaturas más famosas de África y también de sus más letales predadores. A los pocos días de su llegada, Bruce y Janis decidieron hacer una excursión por los agrestes parajes acompañados de un guía local. Para acceder a los enclaves con mejores vistas tenían que cruzar los pantanos que se extienden frente a su hotel. El guía impulsaba la embarcación con una pértiga. Las aguas estaban en calma. Tranquilidad y silencio. 2 elementos ideales para observar de cerca a los animales. En torno a las 10 iniciaron el regreso al campamento. Lo más probable es que en una situación así salgan huyendo.
Son criaturas tímidas y asustadizas que tratan de evitar a los hombres siempre que pueden. ¿Por qué entonces no huyó este? Posiblemente porque estaba protegiendo su territorio. En el agua, los machos de hipopótamo se muestran sumamente territoriales y para defender sus posesiones recurren a la intimidación y a la violencia. Se valen de amenazas ritualizadas, a menudo interpretadas erróneamente por los hombres como somnolientos bostezos, para intimidar a sus rivales con su tamaño y su armamento. Si esta técnica no da resultado, los luchadores se enzarzan y ponen a prueba la fuerza del contrario. Sin embargo, los empujones iniciales pronto pueden dar lugar a un combate a vida o muerte en toda regla. Las mandíbulas de los hipopótamos están perfectamente equipadas para estas lides. Aunque pertenecen a un macho joven, en estos huesos se aprecia con total claridad la estructura del cráneo del animal. Como ven, estos dientes no son los de un herbívoro. Los hipopótamos arrancan la vegetación con los labios. Los colmillos son para defenderse. Los colmillos, que nunca dejan de crecer, están afilados como cuchillas. Y estos ni siquiera son de los grandes. Suelen alcanzar dimensiones bastante mayores. Por lo general los afilan frotándolos uno contra otro. Uno desde arriba y el otro desde abajo. Así este de aquí siempre está a punto. Esas fueron las armas a las que Janice Simpson se enfrentó. Bruce buscó desesperadamente a su esposa y al final la encontró. Corrí hacia ella y le di la vuelta. Tenía un mordisco en la parte delantera del pecho que le atravesaba el cuerpo. El animal también le mordió en la cabeza. Perdía mucha sangre y muy rápido. Había sangre por todas partes. Bruce y el guía hicieron cuanto pudieron por salvarla, pero Janice Simpson murió casi al instante. En los momentos posteriores a la tragedia, Bruce recordó un inquietante detalle sobre el ataque, uno que pone en duda la territorialidad como motivo de la agresión. Y es que cuando Bruce salió a la superficie, el atacante ya no estaba. Le oí marcharse y cuando quise darme cuenta se había ido. Sucedió todo en una fracción de segundo. El hipopótamo huyó. Pero los machos dominantes no abandonan, mes en el que las lluvias suelen regresar a la zona. Pero ese año se retrasaron y una tremenda sequía azotó a gran parte de la región. Pese a todo, que haya sequía en el Okavango no significa que no quede nada de agua. Mantiene el delta un río que fluye desde la lejana Angola, donde las lluvias anuales son muy abundantes. Las crecidas bajan por el curso fluvial y se dispersan por las planicies manteniendo vivo el oasis. Había agua más que suficiente para beber cuando tuvieron lugar los ataques. La situación no era tan terrible como para justificar que los animales atacaran a los humanos movidos por la desesperación. De modo que tal vez el motivo de la agresión no estuviera en el comportamiento de los hipopótamos, sino en el de los humanos. Poco después, se registró otro encuentro que respalda esta teoría. Richard Gumedi salió de su hogar en una zona rural de Sudáfrica para ir a pescar. El único modo de sacar a su familia adelante era la pesca con redes de enmalle, pero como esta práctica es ilegal, Richard solía actuar de noche. Aquel día salí de casa y fui a trabajar al lugar que acostumbro a frecuentar. Allí lancé mi red y esperé hasta las 2 más o menos. Cuando Richard dio por concluida su salida, ya era noche cerrada. Así que regresó a la barca que había dejado oculta entre los juncos. Entonces sucedió.
El hipopótamo apareció de repente y cargó contra mí a toda velocidad. Y antes de que pudiera darme cuenta, me encontré con toda la cabeza hasta el cuello, en el interior de su boca. Luego el animal hizo así y me lanzó a un lado. Como prueba de lo sucedido, conservo esta cicatriz. Milagrosamente, Richard Gumedi sobrevivió con diversas heridas menores. Y pronto quedó claro por qué sufrió tan tremendo ataque. Sin duda, salió de entre la maleza y prosiguió su carga en el agua. El animal se asustó al ver a Richard. Además, este sin querer le cortó la salida al río dejándolo acorralado, motivo por el que el paquidermo le agredió. Sin embargo, no parece que los ataques que sufrieron Janice o Diana se produjeran en circunstancias similares. De hecho, el hipopótamo que mató a Janice Simpson salió del agua inmediatamente después de acabar con ella. Cuando en otra de las ramificaciones del Okavango, tan indispensables para la vida en este lugar, se produjo un episodio similar. Diana Tilden Davis conocía bien este territorio. La ex Miss Sudáfrica había trabajado como guía aquí durante varios años, desde que se retiró de los concursos de belleza. Era un mundo que comprendía y amaba. Aquel día estaba terminando un documental. Diana esperaba que gracias a ese trabajo millones de personas pudieran contemplar la belleza única del delta y comprender su vulnerabilidad. Al equipo solo le faltaba filmar una toma. El director se ocupaba de estabilizar la barca para que la cámara no se moviera. Y Diana la impulsaba con su pértiga. Entonces, de repente, y sin previo aviso, un hipopótamo se abalanzó sobre ellos desde una distancia de pocos metros. Instintivamente, Diana le golpeó con la vara para evitar que siguiera avanzando, y entre gritos instó a sus compañeros a alejarse de allí. Marchaos, salid de aquí. La joven tuvo que enfrentarse sola a la feroz bestia. Dos ataques en cuestión de días habían puesto en peligro a dos mujeres y perturbado la tranquilidad de este paraíso africano. Pero fueron incidentes aislados o entre ambos existía una conexión, algo que pudiera transformar a esos animales en seres letales. Dos mujeres habían sido atacadas en el delta del Okavango. Fueron víctimas de agresiones accidentales o por el contrario sufrieron asaltos deliberados. Aquí en África y en todo el mundo, mucha gente cree que los hipopótamos son cortos de vista y por tanto incapaces de distinguir entre lo que representa un peligro y lo que no. Si ese fuera el caso, tal vez los paquidermos atacaran a Janice y Diana, porque no vieron bien las barcas de las mujeres y las confundieron con cocodrilos. Sin embargo, hay dos consideraciones que contradicen dicha teoría. Los hipopótamos y los cocodrilos no suelen pelear entre sí. De hecho, con frecuencia estos gigantes viven unos junto a otros amparados por una ya duradera aunque compleja tregua. Además, su mediocre visión es una causa improbable de los ataques por otro motivo. Eso de que los hipopótamos son cortos de vista no es más que un mito. ¿Ven mal los hipopótamos? Eso es algo que no está demostrado. El profesor Bill Barclough lleva décadas estudiando a los hipopótamos.